Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Queridas amigas y amigos de Radio Educación, en particular de Interfase 1060, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión a la distancia, más nunca distante, de las noticias más recientes en torno a tecnología, pagos, estafas, celulares y muchísimo más que habrá en esta transmisión. Así es que les pedimos que nos acompañen durante la siguiente media hora y que también nos busquen y comenten a través de las distintas redes y transmisiones de Radio Educación. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube y también a través de X o Twitter, en donde también pueden estar conectados y también comentando, además de también en nuestro Twitter, que es 1060 Interfase. Yo soy Natalia Luna y como cada semana acompaño a los expertos que ahora se encuentran de manera virtual con Felipe Barús. ¿Cómo estás, Máster? Hola Natalia, muy bien, muchísimas gracias, mucho gusto. Regresando a México de unos días fuera del país, en que fuimos a ver cosas de tecnología que ya les iré platicando, pero muy bien, encantado como todos los jueves de estar aquí contigo y con todo nuestro auditorio. El gusto es nuestro, Felipe. Ángel, buen día. Muchísimas gracias, Natalia. Felipe, un saludo a todo nuestro público, como siempre, en cualquier rincón de internet en donde esté. Y vamos a ver que hay rincones más seguros que otros. Híjole, qué cosa. Oye, pues arranquemos, si les parece, con nuestra gustada sección para saber cómo van las criptodivisas, en particular Bitcoin. Sabemos que se ha mantenido con algunas bajas. ¿Cómo es que está amaneciendo en esta semana, Felipe? Pues en esta semana Bitcoin, digamos que tiene buenas noticias. Ha subido un poquito en semanas pasadas, 1 o 2 semanas atrás, estaba por ahí de $60,000 por uno. El día de hoy está en 66,500, poquito más, poquito menos, sube, baja según donde se adquiera la criptodivisa, pero más o menos anda por esa cifra, alrededor de $66,500. Y esto implica que ha habido estabilidad. De hecho, el humor de los mercados financieros respecto a Bitcoin el día de hoy es totalmente neutral. Ni muy ambicioso, ni muy pesimista, ni muy optimista en cuanto a Bitcoin. Esto lo atribuyen otra vez al ámbito político en los Estados Unidos. Los candidatos para presidente de Estados Unidos han expresado su interés y su intención de mantener a Bitcoin como una criptodivisa vigente, legal, activa, no le piensan hacer la guerra. Entonces, pues bueno, eso ha creado cierta estabilidad en la misma. Y los inversionistas pues están esperando a ver si esos sentimientos o esas expresiones de los candidatos se cumplen, si son reales, y en cuyo caso se estima que va a haber mucha más inversión en Bitcoin y por lo tanto probablemente el precio vuelva a subir y probablemente llegue a los 70 y tantos mil dólares, tal vez rompiendo el récord que ya tuvo hace algunos cuantos meses. Y en este sentido, Felipe, también sobre el cómo se mueven los dineros en las plataformas digitales, para mi sorpresa, Laura, Ángel, es que México se encuentra entre los primeros 3 países para poder hacer uso, por ejemplo, con pagos a través de Google Pay. Así es, esta fue una noticia que realmente me sorprendió, fue una noticia que está saliendo esta semana al aire, fue hecha por una organización que se dedica a hacer estadísticas, Statista, y básicamente entrevistaron a una cantidad significativa de personas en diferentes países a lo largo de todo el largo y ancho de todo el planeta, y pues la sorpresa fue que México quedó en tercer lugar de usuarios de Google Pay para hacer compras en línea y pagos digitales vía la plataforma de pagos sin contacto, vía a través de teléfono celular, por supuesto. Resulta que el primer país es India, es quien se llevó el primer lugar. En este país se ve que los pagos electrónicos con el teléfono es de uso común, lo usa todo el mundo a todas horas para cualquier cosa. El segundo país fue Polonia,
también me llamó la atención, siendo un país europeo pequeño, ex de la cortina de hierro, pero bueno, esto lo experimenté yo hace algunos años y sí, efectivamente los pagos sin contacto ahí son también a la orden del día, todo se paga sin contacto. Y el tercero fue México. México con un 33% de usuarios de telefonía celular pagando sin contacto. Fue sorprendente el leer esto porque hace unos años esta tecnología como que los bancos la querían meter al mercado, pero como que no se animaban. Lanzaban campañas de pago sin contacto, pero nunca le daban seguimiento, al grado de que hubo bancos que quitaron esa tecnología completamente de sus ofertas de productos. Tanto el chip en las tarjetas lo eliminaron, como las apps que hacen o hacían esta función fueron eliminadas. Así que pues da gusto que ahora a través de Google Pay, en el caso de la plataforma Android, o de Apple Pay, en el caso de los iPhones, el pago sin contacto esté teniendo auge en nuestro país. Es un método de pago seguro, ofrece características de seguridad importantes, como por ejemplo que el número de tarjeta no es transmitido como tal legiblemente, es encriptado, o de hecho es un número virtual que se genera al momento de hacer el pago. Sí hay que tener precauciones, como por ejemplo si tengo la cartera con una tarjeta de débito o de crédito que tiene chip, pues no tenerla al alcance de quienes pasen con un teléfono y me lo acerquen y lo leen. Eso es importante, meterlo en una cartera de estas que ahora protegen contra scanning de radiofrecuencia. Hay ya sea carteras o billeteras que lo hacen, o sobres de papel que tienen una protección metálica interna que permiten proteger la tarjeta plástica para ello. Y si hablamos de los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes, pues es ponerle claves, huellas digitales, identificación biométrica, passwords y todos los mecanismos de seguridad para que no puedan los malos acceder a nuestras billeteras electrónicas. Así que pues bueno, así están los pagos contactless o sin contacto a través de las plataformas celulares en México. Pienso Doy que fe. incluso deberíamos de hacer un programa solamente sobre pagos con el teléfono o contactless para también agarrarle bien la onda, ¿no creen? Lo amerita, por supuesto, por supuesto. Vamos a Totalmente. prepararlo. Doy fe de que eso sucede porque yo he contribuido extensivamente a este número. No recuerdo, de hecho, solamente utilizo la tarjeta de física para pagar una sola cosa, y eso porque no permiten que hagamos el pago con el teléfono. Me refiero a conocida cadena de supermercados, ¿ok? Que son los únicos que no admiten que pague con el teléfono. Pero fuera de eso, hasta el Metrobús ya se puede pagar con esto. Y la verdad es que, insisto, desde hace ya varios meses estoy haciendo esto. Tengo mis dos tarjetas en el teléfono y es la cosa más práctica y más cómoda que existe. La verdad es que sí, lo recomiendo ampliamente. Me llama mucho la atención, sin embargo, que México sea el tercer lugar, inclusive por encima de Estados Unidos, por una nada. Ajá. Sí, por una nada, pero sí. Y me llama más la atención que sea la India el que esté por mucho en un primer lugar, casi con el doble porcentual de Polonia y casi el triple de México. La verdad es que también habla de cómo se están llevando a cabo las cosas de aquel lado del Pacífico, pero la verdad es que yo sí lo recomiendo ampliamente. Si tiene un teléfono que soporte esta tecnología, porque admitidamente no todos los teléfonos lo pueden hacer, hágalo. La verdad es que hay dos cosas que tienen que suceder. Su teléfono tiene que poder soportar este tipo de pagos y su banco también, porque ahí está el problema. No una gran mayoría, pero no todos los bancos en México permiten este tipo de pagos. Así que merece un programa, definitivamente. Estoy de acuerdo, Felipe. Así es, totalmente. Creo que es algo que merece mucho que platicar. La experiencia que yo he tenido al respecto desde hace muchos años en México y en otros países es impresionante. Y el uso que le estamos dando a las billeteras electrónicas, no solo para pagos, sino también para guardar el boleto del cine o el acceso a transportes, como bien mencionas, Ángel, o la tarjeta de circulación del automóvil, ya la puedes meter ahí también. Hay la licencia, hay muchísimas cosas que se pueden guardar en las billeteras electrónicas. Y bueno, hay que hacer un programa para discutir esto ampliamente. Sí, totalmente. Laura. Es que si realmente lo pensamos, tenemos que dejar este programa justamente dedicado a este tema, porque no es solamente eso, es cómo protegerlo. Mencionaba Felipe, ¿no? Bueno, estos sobres que tienen que son como metálicos, estas carteras especiales. Y esto lo vimos hace, pues, será 3 años más o menos, que ya había en México y que no, realmente no eran como una curiosidad.
no se le dio como tanto empuje. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, ya por cifra, es muy revelador. A mí también me encantaría que pudieran analizar nuestros expertos por qué la India, todavía Polonia, bueno, pero ¿por qué la India? Y en Bueno, todo caso, pues sí, efectivamente, recordar siempre que nosotros debemos de utilizar la tecnología con una experiencia que sea paulatina o que tenga conciencia completa de qué tipo de experiencia queremos para poder tomar las medidas que necesitamos. voy a hacer que te desmayes. Resulta que los A ver, ahí primeros por ahí experimentos tenemos que hice a yo de Felipe pago sin contacto, todavía. los primeros experimentos que hice de pago sin contacto fueron hace 10 años en México y después en Europa del Este. E hicimos un comparativo, un programa con un comparativo de la experiencia que tuve en ese viaje y qué estaba pasando. Y eso se hizo en México con un banco que de pronto decidió abandonar por completo el proyecto de pagos contactless. En fin, hay que Exacto. hacer un programa y platicar a detalle todos estos Sí. sucesos. Sí, sí, porque ya sentí que no pertenezco a mi generación, porque me dio miedo ingresar mi tarjeta ahora que tuve que configurar un nuevo teléfono porque me lo robaron, que de eso hablaremos más adelante, porque también es eso, se te va la vida ahí. En fin, prometemos este programa, mientras tanto, vámonos a más noticias. Acaba de ser, bueno, hace unos días, el 12 de octubre, querido Ángel, buen día. Algunas personas lo conocen como el Día de la Raza, otras tantas como Día de la Resistencia Indígena, pero hay noticias que se relacionan con esto. Así es, porque obviamente alguien diría, el personaje central de ese día, pues por supuesto es el señor Cristóbal Colón, ajá, que hasta hace poco tenía una glorieta aquí en la Ciudad de México. Y bueno, todo el mundo sabe, o al menos la historia registra, que este hombre nació en Génova. Todo el mundo, si tú contestas que nació en Génova en tu examen de historia en la primaria, te dan la respuesta por buena. Está muy bien. Pero la pregunta es, ¿y en dónde fue enterrado? ¿En dónde están sus restos? La verdad es que era un misterio, porque lo que pasó después de su muerte en 1506, me parece, sí, en 1506, sabemos que murió en Valladolid, España, después de una serie de telenovelas geopolíticas en su momento. Pero después, ¿qué pasó con él? Se supone que por orden de su hermano Diego, sus restos fueron puestos en Sevilla. Luego en Santo Domingo, ajá, Santo Domingo en la isla. Y después, en 1795, los volvieron a mover de República Dominicana. Estuvo en Cuba por un siglo y después volvieron a mover sus restos a Sevilla. Pero la pregunta es, ¿y de veras era? Porque, de nuevo, esto es como parte de la historia, un poco apócrifa. En 1877, un ataúd de plomo se encontró en la Catedral de Santo Domingo que decía el ilustre y distinguido varón Cristóbal Colón. Y pues sí, había fragmentos de huesos, pero nadie sabía con certeza si realmente era Cristóbal Colón o no. Y resulta ser que ese ataúd de plomo que después fue llevado a Sevilla, oficialmente, efectivamente, tiene los restos mortales de Cristóbal Colón. Ya, el análisis de DNA confirma que efectivamente ese es Cristóbal Colón. Y uno pudiera preguntar, oiga, a ver, un examen de DNA, ¿y de dónde caramba sacaron DNA de Cristóbal Colón para compararlo? ¿Cómo le hicieron? Ah, esa fue la misma pregunta que yo me hice y es muy apropiada. Lo que hicieron fue comparar el DNA de esos huesos con el DNA de el hermano Diego Colón y su hijo Fernando. Y de esa manera se pudo comprobar fehacientemente que esos restos que estaban en la Catedral de Sevilla son efectivamente los de Cristóbal Colón. Un pequeño misterio acaba de quedar resuelto. Y bueno, también que dé continuidad a la conversación que ahora se da entre cómo se percibe a Cristóbal Colón en cada país, ¿no? Hay reflexiones que ahora se abonan en torno a qué significó la colonización, por qué entonces también se debate entre ahora una lucha y una resistencia indígena, en fin, pero ahí están esos hallazgos y para la historia, pues es importante también poder dar cuenta y ubicación, en este caso, de Cristóbal Colón. Así es. Y Laura. nos queda claro que le gustaba viajar. Lo suyo era andarse moviendo de un lado al otro. Antes y Entonces, después, ajá, exactamente. exacto. Antes y Entonces, después tuvo una vida bastante llena de travesías. es Bueno, correcto. Y
Y bueno, y sin duda no podemos dejar de admirar, es claro, la capacidad que tiene la tecnología. Como bien dice Ángel, bueno, pues si la pregunta sería, ¿y cómo sabemos que es el ADN de dónde salió? Porque, bueno, obviamente también estamos hablando de que el mismo hermano, pues hace mucho tiempo que ya no camina sobre esta tierra. Entonces, Así es. todo ese trabajo de la tecnología, porque la ciencia y la tecnología de la mano, no deja de ser impresionante. Bien, pues pasemos, si les parece, ahora sí a la nota que yo tomo de manera muy personal, Master Barús, porque hay nuevas herramientas de Google para actuar con rapidez en caso del robo del teléfono celular. Y creo que por mucho que sepamos a veces el ABC, habría que estarlo recordando, porque ahora que me pasó a mí, me paralicé un poco. De repente fue como, espérate, espérate, toda mi vida se me fue en el celular y yo que nunca lo había perdido, nunca me lo habían robado, pues es un shock y hay que actuar de manera muy rápida, sobre todo cuando piensas en la magnitud de la información que contiene, los efectos que podrían tener para tu economía, para tu seguridad, para la gente que estimas y que todo está puesto ahí mismo. Hace unos momentos decíamos, pagar con el celular y que todo ya se puede hacer desde este dispositivo, pero también los riesgos que implica al perderlo. Es cierto, la vida entera está hoy en el celular, ¿no? O el celular es nuestra vida entera hoy día, para bien o para mal, pero así es. Eso es algo que tal vez es inevitable para todos. Pero bueno, algo que me llamó la atención de esta nota es que la gran mayoría de las empresas y redacciones y periódicos que estuvieron comentando sobre el anuncio de Google hacían referencia al altísimo número de robos de celulares que hay en México. Ese era un punto, pues, tristemente interesante. Pero bueno, resulta que Google lanzó recientemente 3 funciones en los teléfonos Android para ayudar a combatir o prevenir o controlar o mitigar el daño por un robo de un celular. Y esas funciones son las siguientes. La primera, si el teléfono detecta que es robado, y me van a decir, ¿y cómo diablos hace eso un teléfono? Es muy fácil, se bloquea. Solito se bloquea porque dice, me están robando. Ahora, ¿cómo lo hace? Resulta que hay patrones, han descubierto patrones de cómo se mueve un teléfono cuando es arrebatado de las manos de una persona o cuando es sacado de un bolsillo o de una bolsa de una persona, puesto que el ladrón corre y lo trae en la mano o lo trata de ocultar. Entonces, esos patrones de movimientos están perfectamente identificados. Esto lo hace una inteligencia artificial, casualmente, y lo que Había que dice el decirlo. teléfono es, oh, me están robando, he sido robado, entonces me bloqueo. Y los teléfonos se bloquean automáticamente. Eso se me hace de alguna manera fenomenal y práctico, pues para garantizar que efectivamente la información va a estar protegida, ¿no? Eso es algo muy importante. Dímela. Es que pienso, Master, por ejemplo, que el mío se lo llevaron en un auto y curiosamente Ajá. cuando le puse encontrar mi teléfono, estaba cerca de mi casa y estuvo cerca 2 días, ¿no? Pero Uh-huh. pues imposible de localizar porque no es como que te dé una dirección exacta y aún así, ¿cómo encontrar un teléfono casi como la aguja en el pajar? Sí, bueno, creo que había que platicar todo ese detalle, ¿no? Pero déjame terminar con las funciones que lanzó Google y ahondamos un poquito más en eso. La segunda función que lanzó Google es el bloqueo de remoto del teléfono con el uso de aplicaciones. Es decir, hay varias aplicaciones que han lanzado. Una, por ejemplo, se llama Encuentra mi dispositivo, así, tal Ujú. cual, que permite, ingresando en una computadora o en otro teléfono, saber dónde está mi teléfono robado y bloquearlo remotamente. Si el teléfono robado está conectado a Internet todavía, pues en ese instante lo puedo bloquear. O lo puedo borrar inclusive, lo puedo formatear por completo. Si no está conectado porque lo apagaron, cosa que es común con los que hagan los ladrones, entonces en el momento en que se vuelva a prender el teléfono, se va a bloquear de inmediato. Eso es algo también interesante. Y la tercera función es que el teléfono, después de estar un lapso prolongado sin uso, sin actividad, que no has hecho login en las cuentas del teléfono, va a decir, esto es extraño, no es un uso normal del aparato y por ende también se va a bloquear. Y esto creo que es importante, puesto que ayuda a mitigar el daño de perder toda la información que tenemos hoy día en los teléfonos celulares. Eh,
Algo que me llama la atención también y que no me parece adecuado a mí en lo personal es que todas estas funciones en los teléfonos Android vienen desactivadas por default, por defecto. Se me hace curioso, yo creo que deberían de venir activas, sería lo más lógico, pero bueno. Y para activarlas en un teléfono Android hay que ir a los ajustes del teléfono, después al loguito de Google, al menú que dice Google, tal cual, y ahí aparecen dos pestañas. En una de estas pestañas que dice todas las configuraciones, ahí hay que entrar ahí y hay que buscar lo que tiene que ver con robos o configuraciones relativas al robo o configuraciones relativas al antirrobo. Varía el texto que puede ser ahí dependiendo de la marca y modelo del teléfono, pero básicamente esa es la secuencia. Configuración de teléfono, menú de Google, todas las configuraciones y después con opciones antirrobo. Y hay que habilitar todas las opciones antirrobo para poder gozar de esta protección que nos está dando Google en nuestros teléfonos Android. Ahora, comentaba Natalia, ¿qué pasa si me lo roban? Si lo puedo localizar. Si el teléfono está con GPS conectado y tiene visibilidad exacta, buena señal de GPS, sí podría tener yo la dirección precisa y exacta con 1 o 2 metros de diferencia de dónde está el teléfono. La pregunta es, ¿quién se va a ir a meter a la casa del ladrón? Evidentemente, eso no es muy lógico y menos en un país como el nuestro. Hay países donde sí, yo puedo llegar con la policía, tocar la puerta y si está ahí el teléfono, pues la policía hace lo suyo. Aquí no, aquí eso no es muy buena idea. Pero sí podemos tener la ubicación exacta, la precisión exacta. Yo casi aquí opino que si un teléfono es robado, lo que tengo que hacer es, uno, borrarlo, bloquearlo, deshabilitar todo lo que se pueda, bloquearlo, y casi darlo por perdido. Creo que no hay mucho que hacer. Y la segunda opción es el SIM, el chip este que tenemos muchos, que ahora ya es SIM o eSIM. Algo que hay que hacer es ponerle un PIN a ese SIM. ¿Por qué es bien importante el PIN del eSIM? Porque si lo sacan de su teléfono y lo meten a otro teléfono, pueden activar el WhatsApp o activar los SMS y recibir verificaciones de bancos. Entonces es bien importante que le pongan un PIN al SIM, que es un numerito de seguridad, de manera que no lo pueden utilizar en ningún otro teléfono. Les pide el PIN, no se lo saben, y pues bueno, con esto tienen esa protección. Y tengo entendido, Felipe Ángel, que para hacer uso del eSIM, o sea, eSIM, también necesitas un teléfono que soporte ya, digamos, de manera digital, esa tarjetita que antes era física, que la fueron recortando y haciendo más chiquita y que las metíamos a los celulares. Una vez que ya tienes todo tu teléfono configurado, vas a la compañía telefónica que tú utilices y les dices, ahora sí, quiero activar mi eSIM y te lo tienen que activar en ese momento, pero es recomendable que se haga una vez que ya hayas configurado bien todo tu teléfono nuevo, en este caso de que si lo pierdes o te lo roban. Efectivamente, lo primero es que el teléfono debe de soportar la tecnología eSIM o SIM virtual, también le llaman de esa manera. Y casi cuando compras el teléfono, puedes ir a la compañía celular de tu preferencia y si ofrece los eSIMs, que ya casi todas lo ofrecen, pero bueno, hay algunas que a lo mejor se ponen los moños y solo lo ofrecen para ciertas plataformas. Pero si sí lo ofrecen, simplemente es configurar el eSIM, que típicamente es con un QR, escaneando un QR, y con eso el teléfono quedaría configurado. Es muy sencillo. Las operadoras telefónicas todavía tienen problemas en entender cómo funciona la tecnología y cómo se configura, pero bueno, poco a poco van aprendiendo y para allá va eso. Hoy los teléfonos que soportan eSIM casi podría decir que soportan un SIM físico más un SIM virtual, pero la tecnología va para eliminar los SIM físicos y que sean puros SIM virtuales. Ángel, buen día. ¿Tienes algún comentario al respecto? Nada más que también he tenido la oportunidad de verificar esto. Afortunadamente fue por un accidente, no por un robo. Y la verdad es que sí, este tipo de herramientas son súper prácticas, súper útiles y todo el mundo tendríamos que tener todo eso activado y saber qué pasos tomar, qué acciones tomar cuando esto sucede. Honestamente yo corrí con mucha suerte porque resulta ser que tenía mi tablet al lado en ese momento y en cuestión de segundos fue fácil ubicar dónde estaba el teléfono, qué es lo que había pasado, contactar a la persona que se lo había llevado por accidente, en este caso fue por un error, pero si hubieras necesitado, ¿cómo se dice en español decente? Briquear el teléfono, Felipe. Ajá, inutilizarlo completamente, literalmente la opción nuclear
está ahí a un botón de distancia y sí, a lo mejor los ladrones ya se llevaron su teléfono, pero no les vas a dar la satisfacción de que lo utilicen o que le saquen un centavo. Así que definitivamente también merecería otro programa para poder platicar un poquito acerca de estas funciones. Lo necesitaríamos porque yo estoy tratando de evitar, Nat, preguntarte cuál fue el viacrucis que tú tuviste que pasar, porque no es solamente, bueno, el primer susto, sino efectivamente sí estamos bajo el hecho de que tendría yo que activar en la configuración, en la pestañita, bueno, entonces eso lo tenías activado, no lo tenías activado, y suponiendo que lo tenías activado, pero aún así tenerlo a 2 días a cuadras de tu casa y no saber qué hacer con el teléfono, sigue siendo parte de lo que vivimos, cómo lo vivimos, la tecnología ahí está, pero qué hacer con ella para que realmente sea mucho menos frustrante. Ya por totalmente. Sí mismo. Y bueno, yo creo que también acá es importante pensar que, bueno, como ustedes saben y los expertos siempre me tiran, yo sigo en el ecosistema de la manzanita, que también tiene la función de vincular a todos tus dispositivos y decirte más o menos en dónde están, ¿no? Y entonces tuve acceso luego a mi computadora y pude, como decía Ángel, apretar el botón nuclear de no solamente bloquear, sino borrar la información en cuanto se conectara y de esta manera proteger de alguna forma. Y también creo que es importante que siempre conserven la caja o el número de serie del teléfono. O sea, no lo tiren como yo comprenderé porque digan, ¿para qué quiero esto? Ya tengo el teléfono de hace años. No, porque también con ese número pueden, o sea, digamos que tener más alcances para que quien roba un celular no lo pueda utilizar o revender o estafar a alguien más de manera más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte de esa lamentable experiencia, pero como bien han dicho, acá nos hemos comprometido el día de hoy, uno, a hacer un programa en específico sobre esto de los teléfonos, qué hacer en caso de emergencia y también sobre los pagos de manera digital en nuestro país. Con esto estamos despidiendo. Ángel, buen día. Muchísimas gracias, Natalia, Laura, Felipe. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Máster Felipe Barús. Ha sido un gusto, un placer como siempre compartir con ustedes todo lo que podemos sobre tecnología y nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Querida Laura Viadas. Natalia Luna, muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo a usted que nos acompañó. Recuerde que todos los jueves estamos con esta media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación, de mano de nuestros expertos y por supuesto los programas en repetición en la página propia de Interfase en Facebook. Gracias a todo el equipo, Alma Lilia Martínez, Raúl Núñez. Esta es una producción de Mario Ledesma. Nos encontramos el próximo jueves. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.